Mi nombre es Estela, tengo 73 años y he vivido toda mi vida en el mismo barrio, en un piso antiguo con suelos de madera que crujen por las noches. Mi rutina era tranquila. Me despertaba temprano, tomaba mi café con leche en silencio, regaba las plantas del balcón, leía algún libro que ya había leído 3 veces. Mi hija, Lucía, vivía en otra ciudad desde hacía años. Se había casado joven con un hombre que apenas conocía, uno que desde el principio no me gustó. Pero como madre, aprendí a callar. Aprendí a no meterme. Aprendí a sonreír cuando ella me decía que estaba bien, aunque en sus ojos se dibujara una sombra que no sabía explicar. Cuando me llamó aquella tarde, su voz temblaba. Yo ya había aprendido a detectar cuando me necesitaba, aunque no lo dijera con palabras. Me dijo que iba a ser madre, que estaba embarazada de 5 meses. No sonaba feliz. Su tono era el de quien da una noticia esperando ser juzgada. Yo le dije lo primero que sentí, que la apoyaría, que estaría para ella, que no importaba nada más. No me habló mucho del padre del niño, solo dijo que estaban pasando un momento complicado. No pregunté. No quise romper esa delicada confianza que se sostenía con hilos. Me ofrecía viajar a su ciudad, pero me lo prohibió. Dijo que no hacía falta, que todo estaba bien, que se las arreglaría. 3 meses después, recibí otra llamada. Eran casi las 11 de la noche y yo ya estaba en la cama. Me sobresaltó verla en la pantalla del teléfono. Contesté sin pensarlo. Lloraba. Sus palabras salían entrecortadas, atropelladas. Me dijo que había tenido al niño, que se llamaba Julián, que era hermoso, que tenía mis ojos. Pero luego, tras una pausa espesa, me soltó que necesitaba que lo cuidara. Solo unos días, dijo. Unas semanas. Hasta que se estabilizaran, hasta que encontraran otro piso. Me pidió que viajara a recogerlo. Al día siguiente me subí a un tren con el corazón encogido. Nunca imaginé recibir a mi nieto de ese modo. No hubo flores, no hubo globos, no hubo alegría. Solo miradas evitadas y silencios llenos de vergüenza. Su marido ni siquiera bajó del coche. Cuando me pusieron al bebé en los brazos, sentí que algo en mí despertaba. Era una criatura diminuta, suave, con la piel cálida y el olor dulce de los recién nacidos. No lloraba. Solo me miraba con esos ojos oscuros que parecían saberlo todo. Lo envolví bien en su mantita y lo abracé como si pudiera protegerlo de todo lo que no entendía. Durante los primeros días en casa, no pude dormir. Me pasaba las noches despierta, mirándolo en su cuna, asegurándome de que respirara. Volvía a escuchar canciones de cuna que no cantaba desde que Lucía era niña. Mis manos, ya viejas, recuperaron la agilidad de antaño. Lavaba pañales, preparaba biberones, me levantaba con cada gemido. Me dolían los huesos, pero no me importaba. Era como si la vida me hubiera dado una segunda oportunidad de cuidar a alguien desde el inicio, con toda la paciencia que en mi juventud no supe tener. Pero las semanas pasaron. Luego los meses. Y mi hija no volvía. Llamaba a veces, con prisas. Decía que estaban buscando trabajo, que la situación era complicada. Siempre eran excusas. Notaba su desconexión, su frialdad. Como si el bebé ya no formara parte de su mundo. A veces intentaba decirle lo mucho que Julián crecía, que ya balbuceaba, que empezaba a sostener la cabeza, que le encantaba la música. Pero ella respondía con monosílabos, como si hablara de un sobrino lejano. Una tarde, 6 meses después de haberme entregado al niño, apareció con su marido en mi casa sin avisar. Yo estaba bañando a Julián. Me sobresaltó escuchar el timbre. Los recibí con el niño envuelto en una toalla, aún mojado, con su cabello oscuro pegado a la frente. Lucía lo miró como si fuera un objeto desconocido. Su marido ni siquiera se acercó. Se sentaron en el salón y sin rodeos me dijeron que habían tomado una decisión. Querían asegurarle un mejor futuro al niño. Me explicaron que una familia adinerada, sin hijos, estaba interesada en adoptarlo. Gente buena, generosa, con recursos. No hablaban de amor, hablaban de estabilidad.
Dijeron que era lo mejor para todos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me negué. Me levanté con Julián en brazos y les pedí que se fueran. Lucía lloró, me suplicó que lo entendiera. Dijo que no podían mantenerlo, que su marido no lo soportaba en casa, que a veces bebía demasiado, que tenía miedo de que le hiciera daño. Yo le respondí que si de verdad quería protegerlo, lo dejara conmigo. Que no le faltaría nada. Que yo lo amaba. Que ese niño era parte de mí. Se marcharon esa noche, enfadados. Gritaron cosas desde la escalera que no quise escuchar. Cerré la puerta con llave, abracé a Julián y lloré en silencio. Pasaron los días y temí que intentaran llevárselo por la fuerza. Empecé a dormir con la cuna en mi cuarto. No salía mucho de casa. Temía dejarlo solo incluso para bajar a comprar leche. Un día, al regresar del mercado, encontré una nota en el buzón. Era una carta de aquella familia. Querían conocerme. Me aseguraban que no tenían intención de hacer nada en contra de mi voluntad, que solo deseaban conversar. Guardé la carta en un cajón. No respondí. Pero al día siguiente volvieron a escribir. Y luego otra vez. Finalmente acepté reunirme con ellos, en un café del barrio. Eran una pareja elegante, de unos 50 años. Claudia y Ernesto. Él tenía una mirada tranquila, ella hablaba con suavidad. Me dijeron que me habían observado al salir con Julián, que lo veían en el parque, que notaban cómo me miraba, cómo yo lo cuidaba. No querían arrebatarme nada. Me propusieron algo inesperado. Me ofrecieron un piso en su edificio, en la parte alta de la ciudad, en una zona con jardines y espacios amplios. Me dijeron que si yo aceptaba mudarme allí con el niño, ellos se encargarían de todo: alimentación, servicios, ayuda doméstica. Querían que yo siguiera criando a Julián, pero cerca de ellos. No podían tener hijos y habían llegado a un acuerdo con Lucía, pero después de ver cómo yo lo cuidaba, cambiaron de idea. Me dijeron que una madre puede ser muchas cosas, y que yo lo era, aunque fuera su abuela. Aquel día regresé a casa en silencio, sin saber qué pensar. No dormí esa noche. Caminé por la casa acariciando las paredes, recogiendo los juguetes de Julián, observando cada rincón que habíamos hecho nuestro. Finalmente entendí que no podía protegerlo sola para siempre. Que en ese lugar podría tener todo lo que yo no podía ofrecerle ya. Así que acepté. Empaqué lo esencial y me despedí de mi piso con el corazón apretado. Al llegar al nuevo edificio, Claudia me esperaba con flores y una sonrisa cálida. Me mostró nuestro nuevo hogar, amplio, lleno de luz, con una habitación solo para Julián y una terraza con vista a los árboles. Desde ese día, mi vida cambió por completo. Desde el primer momento en que crucé la puerta de aquel nuevo hogar, supe que ya nada sería igual. Era un piso amplio, lleno de luz que entraba por ventanales enormes. Los suelos brillaban como espejos y las paredes parecían recién pintadas en tonos suaves que transmitían calma. Nunca había vivido en un sitio así. Mis pasos resonaban sobre el mármol, y cada rincón estaba impecablemente decorado, sin un objeto fuera de lugar, como si aquel espacio hubiera estado esperando por nosotros. Claudia me tomó del brazo mientras me mostraba cada habitación con orgullo. Me habló de los muebles elegidos especialmente, de la cuna que había mandado hacer por encargo, del armario lleno de ropa nueva para Julián, de los estantes con juguetes aún envueltos. Yo miraba todo en silencio, sobrecogida por tanta generosidad, pero también con una mezcla de desconfianza y gratitud que no sabía nombrar. Era un mundo tan distinto al mío, tan lejano de los pequeños lujos que jamás me había podido permitir. Y, sin embargo, allí estábamos, mi nieto y yo, ocupando ese espacio tan ajeno como prometedor. Esa noche no pude dormir bien. Me desperté varias veces, incapaz de acostumbrarme al silencio mullido de aquella casa, tan diferente al murmullo de mi viejo barrio, donde siempre se escuchaban pasos en la escalera, voces de vecinos, portazos lejanos. Me levanté sin hacer ruido y fui hasta la habitación de Julián. Dormía profundamente, arropado en sábanas de algodón blanco. Me acerqué despacio y pasé la mano sobre su frente. Seguía teniendo ese calorcito tierno que me reconfortaba, esa respiración tranquila que me recordaba que aún estaba conmigo, que aún era mío.
A la mañana siguiente, Claudia llegó temprano con un desayuno completo: pan recién horneado, frutas frescas, jugo de naranja exprimido, café aromático. Se sentó conmigo en la cocina y me preguntó si necesitaba algo, si estaba cómoda, si había dormido bien. Le agradecí con sinceridad, aunque no supe cómo expresar toda la mezcla de emociones que llevaba dentro. Me habló de sus sueños, de cómo siempre había querido tener hijos pero la vida no se lo había permitido, de las veces que intentaron tratamientos sin éxito, de las lágrimas derramadas cada mes ante la ausencia de buenas noticias. Me dijo que desde que vio a Julián sintió algo que no podía explicar, una ternura que la desbordaba, una necesidad de protegerlo, de formar parte de su vida, aunque no fuera su madre. Yo la escuchaba y sentía como algo en mí se abría, una compasión que crecía, una comprensión hacia ese anhelo tan profundo que atravesaba su historia. Me confesó que, al principio, había pensado en adoptar sin involucrarme, pero que al verme con el niño comprendió que sería injusto arrancarlo de mi lado, que había una conexión que no debía romperse. Por eso me quería allí, porque no solo quería al niño, también respetaba el lazo que me unía a él. Los días comenzaron a fluir con una rutina nueva. Por las mañanas, paseábamos por los jardines del edificio. Julián aprendió a dar sus primeros pasos sobre el césped, tambaleante pero decidido, bajo la mirada orgullosa de Claudia, que lo aplaudía y lo animaba con palabras dulces. Ernesto solía llegar por las tardes, después del trabajo, y se sentaba en el suelo a jugar con él, construyendo torres de bloques que Julián derribaba con risas estruendosas. Era como si todos hubiéramos encontrado un pequeño oasis de alegría, un lugar donde las heridas empezaban a cicatrizar sin necesidad de hablar demasiado de ellas. Cada noche, cuando lo acostaba, sentía una paz nueva. Me sentaba junto a su cuna y le contaba historias inventadas, relatos sencillos de animales que hablaban, de estrellas que caían del cielo, de bosques encantados donde todo era posible. Y mientras lo veía quedarse dormido, pensaba en la vida extraña que nos había llevado hasta allí, en las vueltas del destino, en la manera inesperada en que el amor encuentra caminos. Con el tiempo, comencé a adaptarme a esa nueva vida. Teníamos ayuda doméstica, comida de sobra, atención médica privada, todo lo que nunca había soñado tener. Pero lo que más valoraba era la tranquilidad de saber que Julián estaba bien, que nada podía faltarle, que tenía un futuro más seguro del que yo sola podría haberle ofrecido. Me sentía útil, viva, necesaria. Sentía que mi vejez había encontrado propósito, que no era solo esperar la muerte en una mecedora viendo pasar los días, sino acompañar a esa pequeña criatura a crecer, a descubrir el mundo, a aprender a nombrarlo. Claudia y yo nos hicimos amigas. Pasábamos horas conversando en la terraza mientras Julián jugaba en su mantita. Me contaba de su infancia, de sus viajes, de los libros que había amado. Yo le contaba de mis días de juventud, de los sacrificios para criar a Lucía, de las ausencias de su padre, de las noches de insomnio, de los trabajos duros. Nos reíamos de nuestras diferencias, de nuestras coincidencias inesperadas. Había en ella una calidez que yo no había encontrado en otras personas, una generosidad que no buscaba presumir, sino compartir. Ernesto también fue ganando mi confianza. Al principio lo miraba con cierta distancia, quizá porque su figura me recordaba vagamente al yerno que nunca supe entender del todo, ese hombre que había hecho tanto daño a mi hija. Pero Ernesto era distinto. Paciente, respetuoso, atento. Jamás intentó imponer nada. Siempre preguntaba mi opinión sobre cada pequeño detalle de Julián, la comida, las vacunas, los juegos, los horarios. Me hacía sentir parte, no un simple adorno. Una tarde, mientras Julián dormía la siesta, Claudia se sentó a mi lado y me tomó la mano. Me dijo que nunca había imaginado que una persona como yo, una abuela sencilla, podía traer tanta luz a su vida. Me agradeció, con lágrimas contenidas, por no haber rechazado su propuesta, por haber confiado. Me sentí profundamente conmovida. Le respondí que yo también había recibido un regalo inesperado, que gracias a ella y a Ernesto podía envejecer sin miedo, con esperanza, con dignidad. Nos abrazamos largo rato, en silencio, compartiendo un sentimiento que no necesitaba palabras. Así pasaron los meses. Julián crecía sano y feliz. Sus primeras palabras fueron una mezcla extraña entre abu y mami, porque a veces Claudia también lo cuidaba mientras yo descansaba. Se aferraba a mí con esos bracitos tibios que eran como anclas a la vida. Cada vez que me sonreía,
sentía que todo había valido la pena. Que cada renuncia, cada sacrificio, cada lágrima tenía sentido. Nunca volví a saber mucho de Lucía. Solo algún mensaje frío, alguna llamada rápida preguntando cómo estaba el niño. Nunca más habló de venir a verlo. Su ausencia empezó a sentirse más como una liberación que como una pérdida. No podía obligarla a ser madre. No podía exigirle un amor que no sentía. Pero yo sí podía dárselo. Yo sí podía llenar ese vacío. Y mientras tuviera fuerzas, no permitiría que Julián sintiera jamás que no era querido. Un día, mientras recogía los juguetes del suelo, Claudia me miró desde la puerta y me dijo algo que me quedó grabado, que había aprendido, viéndome, que ser madre no era solo parir, sino criar, cuidar, estar. Que la maternidad verdadera estaba en las acciones, en los detalles, en la entrega diaria. Me sonrió y me dijo que, aunque nunca pudiera tener hijos biológicos, yo le había enseñado que era posible maternar de otras formas. Y en ese instante supe que, de alguna manera, yo también la estaba cuidando a ella. Que mi amor por Julián se había expandido, abarcándola a ella, a Ernesto, a ese hogar entero. Aquella noche, al acostarme, miré al techo y sentí una gratitud inmensa. Porque la vida, caprichosa y áspera, también sabía dar vueltas hermosas. Porque cuando ya no esperaba nada, me había regalado todo. Los días fueron alargándose, y las estaciones cambiaban frente a las ventanas enormes de aquel piso luminoso. Era extraño para mí ver cómo las hojas caían sobre jardines tan bien cuidados, cómo la nieve cubría con suavidad las veredas limpias, cómo los primeros brotes de la primavera aparecían casi sin esfuerzo. En mi barrio, las estaciones llegaban de otro modo, más áspero, más desordenado. Allí la nieve se amontonaba sucia en las esquinas, el otoño traía papeles arrastrados por el viento y la primavera era un suspiro breve antes de que el calor pesado lo invadiera todo. Aquí, todo parecía más elegante, más controlado, como si la vida misma siguiera reglas invisibles que la mantenían ordenada y predecible. Pero dentro de mí, la vida no era tan ordenada. Había noches en que me despertaba temblando, soñando con Lucía, con aquel día en que vino a buscar al niño para venderlo, con sus ojos vacíos, su voz cansada. Había noches en que me preguntaba si había hecho bien, si en el fondo había fallado como madre. Porque una madre no cría a una hija para que acabe así, huyendo de su propio hijo, incapaz de amarlo. Había momentos en que la tristeza me golpeaba como una ola fría, y me obligaba a sentarme sola en la cocina, mirando el vapor del té disiparse en el aire, intentando entender en qué punto todo se había torcido. Pero entonces Julián aparecía, tambaleándose con sus pasitos inseguros, llamándome con su vocecita dulce, buscando mis brazos, y todo el peso se deshacía. Me bastaba sentir su calor, su olor a leche y talco, para recordar por qué estaba allí, por qué seguía luchando. Había una pureza en su mirada que me salvaba, una inocencia que iluminaba cada rincón oscuro de mi historia. Claudia y Ernesto siguieron compartiendo cada momento con nosotros. Celebramos su primer cumpleaños con una fiesta íntima en casa. Decoraron la sala con globos blancos y azules, prepararon una torta enorme con su nombre escrito en glacé, invitaron a algunos amigos cercanos. Yo miraba todo desde un rincón, con una mezcla de alegría y melancolía, pensando en cómo hubiera sido si Lucía estuviera allí, si pudiera ver lo feliz que era su hijo, si pudiera entender que había algo más grande que sus miedos, que sus huidas. Pero ya no esperaba nada de ella. Me había resignado a su distancia, a su ausencia envuelta en excusas. Aprendí a no esperarla. Poco a poco empecé a sentir que esa casa era mía. Ya no caminaba como invitada, ya no pedía permiso para abrir cajones o mover cosas. Claudia me animaba a hacer la propia, a elegir plantas nuevas para la terraza, a cambiar cortinas, a reorganizar la cocina. Me sorprendía su confianza, su deseo sincero de integrarme. Nunca me hicieron sentir empleada, nunca sentí que tenía un lugar menor. Era como si me hubieran adoptado a mí también, como si en su necesidad de familia hubieran encontrado en nosotros algo que llenaba un vacío que ni ellos sabían nombrar. Julián crecía fuerte y curioso. Le encantaba trepar, explorar, hacer preguntas con esa insistencia maravillosa de los niños pequeños. Claudia lo llevaba a clases de música para estimular su oído, Ernesto le enseñaba a armar rompecabezas enormes, yo le enseñaba a leer con paciencia, mostrándole letra por letra los cuentos infantiles. Era un niño brillante, alegre, sociable.
Todos en el edificio lo conocían, todos lo saludaban con cariño. Se había convertido en el pequeño tesoro de aquel lugar, y yo no podía evitar sentir orgullo al verlo correr por los pasillos, saludando a los vecinos, regalando sonrisas que iluminaban hasta los días más grises. Una tarde, mientras le peinaba el cabello frente al espejo, me miré a mí misma y casi no me reconocí. Mi reflejo mostraba arrugas más profundas, canas más abundantes, pero también una luz nueva en los ojos, una serenidad que nunca había tenido. Había encontrado paz en medio del caos. Había encontrado sentido cuando ya no lo esperaba. Me di cuenta de que no importaba cómo había llegado hasta allí, sino que estaba allí, entera, presente, amando sin reservas. Sin embargo, la sombra de Lucía nunca desaparecía del todo. A veces, en las noches más silenciosas, me preguntaba si algún día volvería, si reclamaría a su hijo, si intentaría recuperar lo que había dejado atrás. No era miedo, era una especie de tristeza anticipada, como quien sabe que el pasado siempre encuentra formas de volver. Pero no podía vivir temiendo. Había decidido cuidar a Julián hasta el último aliento, y nada ni nadie me haría cambiar de idea. Un día, después de casi un año sin verla, Lucía apareció en la puerta del edificio. Venía sola, sin su marido, con el rostro más delgado, las ojeras marcadas, el cabello revuelto. Tocó el portero eléctrico y preguntó por mí. La portera la hizo pasar, sin saber qué hacer. Yo la vi desde la ventana, parada frente al ascensor, abrazándose a sí misma, mirando alrededor como si no entendiera dónde estaba. Sentí un nudo en el estómago. No bajé. La observé subir por el ascensor y detenerse frente a la puerta. Escuché el timbre sonar. Me quedé quieta, mirando la madera de la puerta, sintiendo su presencia al otro lado. Volvió a tocar. Luego golpeó con los nudillos, suave al principio, luego más fuerte. No, abrí. La escuché llamar mi nombre, primero con timidez, luego con desesperación. Me habló a través de la puerta, me dijo que necesitaba hablar, que estaba arrepentida, que quería ver al niño. Cerré los ojos y apoyé la frente contra la puerta. No dije nada. La dejé hablar sola, gritar, llorar, suplicar. Poco a poco su voz se fue apagando. Escuché cómo se deslizaba hasta quedar sentada en el suelo. Esperé largo rato. Finalmente, cuando el silencio llenó el pasillo, me alejé de la puerta y volví a la sala, donde Julián jugaba ajeno a todo, construyendo una torre de bloques que derribó con una carcajada luminosa. Claudia llegó poco después. Me encontró sentada en el sofá, mirando al niño con una mezcla de ternura y tristeza. Se acercó y puso su mano sobre mi hombro. No hizo falta explicar nada. Me miró a los ojos y asintió. Supo lo que había pasado. Supo lo que había elegido. Supo que había cerrado una puerta, no por rencor, sino por amor. Porque no podía volver a exponer a Julián a la inestabilidad de su madre, porque no podía permitir que su felicidad fuera puesta en riesgo. Esa noche, mientras cenábamos los tres juntos, Claudia me miró y me dijo que tenía una idea. Me explicó que había estado pensando en formalizar las cosas, en dejar por escrito que yo tenía la tutela de Julián, que legalmente nadie pudiera arrebatármelo. Me habló de abogados, de trámites, de documentos. Me sentí abrumada al principio, pero luego entendí que era una manera de protegerlo, de asegurarle un futuro libre de incertidumbres. Acepté. Esa decisión fue el comienzo de una etapa nueva, más segura, más tranquila. Julián siguió creciendo rodeado de amor, cuidado y estabilidad. Claudia y Ernesto se convirtieron en su familia extendida, en tíos amorosos que lo colmaban de atención sin sobreprotegerlo. Yo seguía siendo su raíz, su abrigo, su guía. Y cada día, al verlo dormido, al escuchar su respiración suave, sabía que había hecho lo correcto, que había elegido el amor por encima del miedo, la entrega por encima del juicio. Porque al final, entendí que no todas las historias de madre e hija terminan bien, pero algunas segundas oportunidades sí logran florecer. Y que el amor, cuando es verdadero, encuentra siempre el modo de hacerse hogar. Los días posteriores a la visita de Lucía se deslizaron como seda sobre una superficie pulida. Fue como si, al no abrir aquella puerta, hubiera sellado de algún modo el pasado, hubiera dejado atrás todo lo que alguna vez me dolió, me preocupó, me desgarró.
Había algo liberador en no ceder, en no permitir que aquella figura tambaleante, esa hija rota por dentro, volviera a irrumpir en la paz que con tanto esfuerzo habíamos construido. No fue odio lo que sentí, ni siquiera resentimiento. Fue más bien una resignación serena, un entendimiento profundo de que ya no podía salvarla, de que había elegido otro camino y que yo, por fin, había elegido el mío. Julián siguió creciendo como un árbol joven que se estira hacia la luz, cada día un poco más alto, más fuerte, más despierto al mundo. Cada mañana venía corriendo a mi cama con esa sonrisa luminosa que me llenaba de energía, se acurrucaba un rato entre mis brazos antes de empezar su jornada de juegos, canciones y descubrimientos. Era un niño curioso, de esos que miran todo como si fuera nuevo, que preguntan con la mirada, que aprenden con una velocidad que a veces me asustaba. Había heredado la sensibilidad de su madre, pero no su fragilidad. Tenía algo más firme, más sólido, quizá porque había crecido rodeado de afecto genuino, sin la sombra de las peleas ni de las ausencias. Claudia y Ernesto empezaron a pasar más tiempo con nosotros. Se involucraban en su crianza sin invadir, sin pretender reemplazarme. Claudia lo llevaba al Museo de Ciencias, al teatro de títeres, al parque de diversiones. Ernesto lo enseñaba a pescar en un lago cercano, a andar en bicicleta sin rueditas, a armar modelos de aviones. Yo observaba esas escenas con una mezcla de ternura y gratitud. Me aliviaba ver que Julián tenía figuras amorosas alrededor, que el amor no le llegaba solo de una fuente, sino que lo rodeaba, lo nutría, lo fortalecía desde distintos ángulos. Aquel piso se convirtió en un verdadero hogar. Ya no era solo un espacio bonito, ya no era solo un lugar seguro. Era una casa viva, llena de risas, de pasos pequeños corriendo por los pasillos, de dibujos pegados en las paredes, de canciones infantiles flotando en el aire. Yo misma me transformé. Aprendí a usar nuevos electrodomésticos, a navegar por el supermercado elegante del barrio, a entender las costumbres de aquella zona que al principio me parecían tan ajenas. Me adapté con la naturalidad de quien ha pasado por mucho y sabe que lo importante no está en las formas, sino en las personas. Un día, Claudia me propuso organizar una pequeña celebración para agradecer a quienes nos habían apoyado en ese tiempo. Invitó a sus amigos más cercanos, a algunos vecinos, al abogado que nos ayudó con la tutela legal. Preparamos todo con cuidado. Mandaron a traer flores blancas y amarillas, llenaron la mesa de bocadillos delicados, encargaron una torta adornada con el nombre de Julián. Cuando los invitados fueron llegando, me sentí por primera vez en mucho tiempo parte de una comunidad, no solo una sombra al margen de la fiesta. La gente me saludaba con calidez, me preguntaban por Julián, me decían que era un niño afortunado por tenerme. No había condescendencia en sus palabras, sino una admiración genuina que me sorprendió, que me hizo sentir valiosa. En medio de aquella reunión, mientras veía a Julián corretear entre las mesas, me di cuenta de que había recuperado algo que creía perdido, la confianza en mí misma. Durante años me había sentido insuficiente, culpable de los errores de Lucía, cargando sobre los hombros una responsabilidad que me había aplastado. Pero allí, en ese salón iluminado, rodeada de personas que me respetaban, entendí que había hecho lo mejor que pude, que no era perfecta, pero sí lo suficientemente fuerte para seguir adelante, para proteger, para amar. Esa noche, cuando los últimos invitados se fueron, Claudia se sentó a mi lado con una copa de vino en la mano y me dijo que nunca hubiera imaginado que su deseo de tener un hijo la llevaría a encontrarnos. Me confesó que, al principio, pensó que tal vez yo sería un obstáculo, una figura difícil de integrar. Pero que desde el primer momento supo que Julián necesitaba que estuviéramos juntas, que no podía separarlo de mí sin romper algo esencial. Me miró con ojos sinceros y me dijo que yo era su familia. Sentí un calor profundo al escuchar esas palabras. No respondí. Solo le apreté la mano y le sonreí. Pasaron los meses y cada estación trajo sus propias pequeñas alegrías. En invierno, armamos un muñeco de nieve en el jardín común del edificio y Julián le puso mi vieja bufanda. En primavera, plantamos flores en la terraza y las regábamos juntos cada mañana. En verano, pasábamos tardes enteras en la piscina, con Claudia enseñándole a flotar mientras Ernesto le lanzaba juguetes inflables. En otoño, recogíamos hojas secas para hacer collages que pegábamos en la nevera. Eran momentos sencillos, pero llenos de un amor cotidiano que me llenaba por completo.
Un día, mientras recogía la ropa limpia del tendedero, vi a Julián jugando con Ernesto en el parque del edificio. Se lanzaban una pelota de colores y sus risas llegaban hasta mí como campanitas. Me apoyé en la baranda y los observé largo rato, pensando en lo afortunado que era al tener tantas manos dispuestas a sostenerlo. Pensé en cuántos niños crecen sin esa red, cuántos carecen de abrazos sinceros, de palabras amables, de miradas atentas. Y supe que, aunque el camino había sido duro, el destino nos había dado una segunda oportunidad que no pensaba desaprovechar. Claudia empezó a incluirme más en su círculo social. Me invitaba a reuniones, a cenas, a salidas culturales. Al principio me sentía torpe, fuera de lugar, pero poco a poco fui ganando confianza. Descubrí que tenía cosas que aportar, historias que contar, experiencias que compartir. La gente me escuchaba con interés, se reían con mis anécdotas, me preguntaban por mi barrio, por mi vida anterior. Empecé a sentir que mi historia también tenía valor, que no era solo una abuela anónima, sino una mujer con recorrido, con batallas libradas, con aprendizajes profundos. Ernesto me enseñó a usar una computadora pequeña que me regaló. Me mostró cómo enviar correos, cómo buscar recetas, cómo leer las noticias. Empecé a escribir pequeñas crónicas de mis días, relatos de lo que veía, de lo que sentía, de lo que recordaba. Claudia los leía por las noches y me decía que tenía talento, que debía escribir más. Me animé a hacerlo. Cada texto era como un puente tendido entre mi pasado y mi presente, una forma de poner en palabras todo lo que me había guardado durante años. A veces, cuando Julián se dormía en mis brazos, me sorprendía llorando en silencio. No era tristeza. Era una mezcla de gratitud, de alivio, de ternura. Era la certeza de haber encontrado, al final del camino, un lugar al que podía llamar hogar. Un lugar donde no solo me necesitaban, sino que me querían. Un lugar donde no era solo útil, sino amada. Nunca volví a hablar con Lucía. Nunca más tocó a la puerta. Nunca más llamó. Su ausencia dejó de dolerme como una herida abierta y se convirtió en una cicatriz que acepté. Supe que, a pesar de todo, siempre sería su madre. Pero también supe que no podía arrastrarla en mi camino, que no podía sacrificar mi paz para rescatarla una y otra vez. Y entendí que a veces amar también es soltar, también es dejar ir. Así, los días siguieron tejiendo una nueva rutina. Julián empezó el jardín de infantes. Claudia y Ernesto asistieron conmigo a su acto de bienvenida. Lloramos los tres al verlo con su uniforme pequeño, saludando con la mano mientras entraba al aula. Era nuestro orgullo compartido, nuestra pequeña luz. Aquella noche, mientras colgaba su mochila en la entrada, me di cuenta de que habíamos formado algo que iba más allá de los lazos de sangre. Habíamos creado una familia. Y supe que, aunque el camino hubiera empezado torcido, habíamos encontrado la manera de enderezarlo con amor. Cuando Julián empezó el jardín, las mañanas adquirieron un nuevo ritmo. Se despertaba temprano, lleno de energía, ansioso por ponerse su pequeño uniforme, por preparar su mochila, por salir corriendo hacia la puerta. Yo lo observaba mientras terminaba de abotonarle la camisa, mientras le peinaba el cabello con cuidado, mientras ataba los cordones de sus zapatillas. Había algo en su emoción infantil que me contagiaba, algo que me recordaba lo importante que era cada pequeño paso hacia la independencia, cada logro conquistado, cada nueva palabra aprendida. Claudia siempre se esforzaba por acompañarnos en esas primeras horas del día. Aunque tenía compromisos, reuniones, responsabilidades que la llamaban, se hacía un espacio para desayunar con nosotros, para despedir a Julián en la puerta, para abrazarlo fuerte antes de que subiera al auto que lo llevaba al jardín. Ernesto, cuando podía, también se unía a esos momentos. Era una imagen hermosa, casi perfecta, verlos a los dos inclinados hacia el niño, dándole instrucciones cariñosas, deseándole un buen día, recordándole que se portara bien, que escuchara a la maestra, que hiciera nuevos amigos. Yo me quedaba en casa, recogiendo los platos del desayuno, organizando los juguetes, ordenando las habitaciones. A veces me sentaba un rato en la terraza, mirando las copas de los árboles, disfrutando del silencio que quedaba después de la partida de Julián. Era un silencio distinto al de mi antiguo piso, más liviano, menos solitario. Porque sabía que en pocas horas volvería, que la casa volvería a llenarse de su voz, de sus risas,
de sus pasitos corriendo de un lado a otro. Las tardes eran nuestro tiempo especial. Claudia solía volver temprano del trabajo y juntos íbamos a buscar a Julián al jardín. Me encantaba ver cómo sus ojos se iluminaban al vernos, cómo corría hacia nosotros con los brazos abiertos, cómo se aferraba a mi pierna antes de soltarme para contarme con entusiasmo lo que había hecho ese día. A veces traía dibujos que yo pegaba con orgullo en la nevera, otras veces me enseñaba canciones nuevas que repetía una y otra vez hasta aprenderlas. Cada pequeño logro suyo era una victoria compartida, una confirmación de que habíamos hecho bien, de que habíamos tomado las decisiones correctas. Ernesto solía llegar más tarde, cuando ya estábamos en casa, y siempre se las arreglaba para traerle algún pequeño regalo, un libro, una pelota, una figura de acción. Nunca cosas ostentosas, siempre detalles elegidos con cariño, con el deseo sincero de alimentar su imaginación, su curiosidad, su alegría. Era hermoso ver cómo Julián lo esperaba, cómo saltaba emocionado al escuchar la llave girando en la cerradura, cómo corría a abrazarlo con la confianza absoluta de quien sabe que es querido. Empezamos a construir pequeñas tradiciones. Los viernes por la noche hacíamos noche de películas, con palomitas de maíz y mantas en el sofá. Los domingos desayunábamos todos juntos en la terraza, con jugo fresco, pan tostado, frutas cortadas en forma de estrellitas que Claudia preparaba con esmero. Los miércoles jugábamos juegos de mesa antes de dormir. Eran rituales sencillos, pero fundamentales. Eran los hilos invisibles que tejían nuestra familia, que nos unían más allá de los papeles, de los títulos, de los roles. Una tarde, mientras leía un cuento a Julián, me di cuenta de que no solo él había crecido en ese tiempo. Yo también me había transformado. Me sentía más fuerte, más segura, más plena. Había recuperado la confianza en mí misma, la certeza de que podía ofrecer amor, cuidado, estabilidad. Sentía que, a pesar de los años, a pesar de las arrugas, a pesar de los dolores que a veces me recordaban mi edad, seguía siendo capaz de abrazar la vida con generosidad, de aprender cosas nuevas, de abrirme a experiencias inesperadas. Claudia también floreció. Su rostro, que al principio llevaba las marcas de la frustración, de la tristeza acumulada, se fue iluminando con el tiempo. Se volvió más ligera, más alegre, más optimista. Me confesó en una de nuestras charlas nocturnas que nunca había imaginado ser capaz de tanto amor, que Julián había despertado en ella una ternura que no sabía que tenía, una paciencia que creía inexistente. Me decía que verlo crecer era como sanar una parte suya que siempre había estado herida, una parte que había aprendido a aceptar sus límites, pero que ahora se sentía completa. Ernesto, por su parte, se convirtió en un apoyo sólido, en una presencia confiable. Su relación con Julián era especial, única. Sabía equilibrar la disciplina con la diversión, las normas con la libertad. Veía en sus ojos el orgullo de quien siente que su esfuerzo tiene sentido, de quien sabe que está construyendo algo que trasciende lo material, algo profundo y duradero. Yo miraba a los tres y me sentía agradecida. Porque, a pesar de todo, habíamos logrado formar un hogar lleno de amor, de respeto, de alegría. Porque habíamos encontrado la manera de reconstruirnos, de recomenzar, de ofrecerle a Julián lo que merecía. Porque, sin proponérnoslo, nos habíamos convertido en una familia verdadera. A veces, en las noches más tranquilas, mientras lo veía dormir, me invadía una sensación extraña, una mezcla de nostalgia y esperanza. Pensaba en Lucía, en su silencio, en su ausencia. Me preguntaba si estaría bien, si habría encontrado su camino, si algún día volvería a tocar nuestra puerta. Pero ya no era un pensamiento doloroso. Era más bien una aceptación tranquila, la certeza de que yo había hecho todo lo que estaba en mis manos, la paz de quien sabe que eligió lo correcto. Claudia me decía que éramos afortunadas. Que la vida nos había reunido por una razón. Que Julián era nuestro puente, nuestro lazo, nuestro pequeño milagro. Y yo no podía estar más de acuerdo. Porque gracias a él había encontrado una segunda juventud, una segunda oportunidad de amar, de cuidar, de dar. Y cada mañana, al ver su sonrisa, al escuchar su risa, al sentir sus manitas tibias sobre las mías, sabía que todo, absolutamente todo, había valido la pena. El tiempo siguió su curso con la paciencia infinita de quien no tiene prisa. Las estaciones pasaban una tras otra, marcando con suavidad el crecimiento de Julián y, al mismo tiempo, el mío propio.
Me descubrí contando los días no por las fechas del calendario, sino por los pequeños logros de mi nieto. Su primera función escolar, su primera medalla en una carrera infantil, su primera vez recitando un poema frente a una sala llena de padres emocionados. Cada uno de esos momentos se convirtió en un hito, en una piedra preciosa que guardaba en mi memoria con un cuidado casi sagrado. La casa seguía siendo un refugio cálido, un espacio donde el amor se manifestaba en las formas más sencillas, en un vaso de leche caliente al regreso del colegio, en los dibujos que Julián dejaba pegados en mi pared, en las flores frescas que Claudia traía cada viernes para llenar de vida los jarrones. Habíamos aprendido a convivir como si siempre hubiéramos estado juntos, como si nunca hubiera existido un antes separado, como si la vida siempre nos hubiera querido allí, en esa unidad inesperada pero firme. Claudia empezó a proponer pequeños viajes en familia. Primero fueron salidas cortas a pueblos cercanos, excursiones de un día a la montaña o a la playa. Luego vinieron los fines de semana en cabañas rodeadas de bosque, donde Julián podía correr libre entre los árboles, donde encendíamos fogatas y asábamos malvaviscos, donde las noches eran tan oscuras que el cielo se llenaba de estrellas como nunca habíamos visto. Yo al principio temía no estar a la altura de esas aventuras, dudaba de mi resistencia, de mis fuerzas, pero cada vez que veía a Julián correr hacia mí con los brazos abiertos, cada vez que Claudia me tomaba la mano para ayudarme a subir un sendero empinado, me daba cuenta de que aún tenía mucho por dar, mucho por vivir. Ernesto disfrutaba especialmente de esos viajes. Se transformaba, se volvía más relajado, más juguetón. Le enseñaba a Julián a armar carpas, a orientarse con un mapa, a buscar constelaciones en el cielo nocturno. Era hermoso ver cómo se forjaba entre ellos un vínculo lleno de admiración mutua, como Julián lo miraba con esos ojos grandes llenos de confianza, como Ernesto respondía con una paciencia que pocas veces había visto en los hombres de mi generación. Cada regreso a casa era una fiesta tranquila. Lavábamos la ropa con olor a leña, colgábamos fotos nuevas en las paredes, contábamos anécdotas que se repetían una y otra vez hasta convertirse en leyenda familiar. Y cada vez que Julián volvía al colegio, tenía algo nuevo que contar, una experiencia más que lo hacía crecer no solo en edad, sino en carácter, en sensibilidad, en mundo interior. La escuela empezó a reconocer en él un talento especial para el dibujo. Sus maestros nos llamaban para mostrarnos sus cuadernos llenos de colores, de formas que, decían, estaban muy avanzadas para su edad. Claudia y Ernesto decidieron apoyarlo. Le compraron materiales de mejor calidad, lo inscribieron en un taller de arte los sábados por la mañana. Yo lo acompañaba, me sentaba en una esquina del salón mientras lo veía concentrado, con la lengua asomando entre los labios, moviendo el lápiz con determinación, con ese brillo de pasión que solo los niños genuinamente motivados tienen. Claudia empezó a invitarme a las reuniones de padres del colegio, a las actividades escolares, a las ferias de ciencia, a las exposiciones de arte infantil. Nunca me hizo sentir fuera de lugar. Siempre me presentaba con orgullo, diciendo: esta es Estela, la abuela de Julián, su cuidadora, su segunda mamá. Y cada vez que escuchaba esas palabras, sentía que algo dentro de mí se afianzaba, que cada pequeño esfuerzo, cada noche en vela, cada lágrima derramada, encontraba su recompensa en ese reconocimiento sencillo pero profundo. Un día, mientras organizábamos los álbumes de fotos en la sala, Claudia me miró con seriedad y me dijo que quería dejar todo en orden. Me explicó que estaba haciendo su testamento, que quería asegurarse de que, si alguna vez les pasaba algo a ella o a Ernesto, Julián quedara protegido legalmente conmigo. Me sentí abrumada al escucharla, pero también conmovida por su confianza, por su fe absoluta en mí. Le respondí que aceptaba, que nunca dejaría solo a Julián, que lo cuidaría con toda mi alma, que eso no necesitaba papeles pero que entendía la necesidad de dejarlos firmados. Los años siguieron pasando, cada vez más veloces. Julián creció frente a mis ojos como una planta fuerte, con raíces profundas y ramas que se extendían hacia todos lados. Ya no era ese bebé que cabía entre mis brazos, ya no era el niño pequeño que dormía abrazado a su peluche. Era un preadolescente inquieto, lleno de preguntas, con ideas propias, con sueños que empezaban a tomar forma. Me sentía orgullosa al verlo tan seguro de sí mismo, tan empático, tan respetuoso. Sabía que no todo era mérito mío, que Claudia y Ernesto habían sido pilares fundamentales, pero no podía evitar sentir que yo había sido la base, el suelo fértil donde había echado sus primeras raíces. Un día, mientras ordenábamos su habitación, Julián encontró una foto vieja mía,
tomada en mi antiguo barrio, sentada en la ventana con una taza de café. Me miró curioso y me preguntó cómo era mi vida antes de llegar allí. Empecé a contarle historias, anécdotas de mi infancia, de mi juventud, de los sacrificios, de las pequeñas alegrías. Lo vi escuchando con atención, casi como si intentara imaginarse a esa otra Estela, la que existía antes de que él llegara a mi vida. Y en ese momento sentí algo hermoso, su deseo de conocerme más allá de mi rol de abuela, su interés genuino por entender mi historia. Claudia me propuso un proyecto inesperado. Me dijo que deberíamos escribir un libro juntas, contando nuestra experiencia, nuestro camino hasta convertirnos en familia. Al principio me reí, pensando que era una idea loca, pero ella insistió. Me convenció de que había muchas mujeres que podían sentirse identificadas, que nuestra historia podía inspirar, dar esperanza, mostrar que las segundas oportunidades existen. Empezamos a reunirnos por las tardes, con una grabadora encendida, mientras yo narraba y ella tomaba notas. Era extraño contar mi vida en voz alta, pero también liberador. Cada palabra era como quitarse un peso, como poner en orden las piezas de un rompecabezas. Ernesto nos escuchaba desde su sillón, interviniendo de vez en cuando con alguna broma, con alguna corrección, con algún recuerdo que yo había olvidado. Julián, sentado en el suelo con sus lápices, nos escuchaba a medias, dibujando mientras su imaginación tejía otros mundos. Era una escena que me hubiera gustado congelar, guardar en un cuadro, porque tenía todo lo que alguna vez soñé: amor, compañía, propósito. Cuando terminamos el borrador del libro, Claudia lo envió a una editorial amiga. Nunca pensé que pasaría de allí, pero semanas después recibimos la noticia de que querían publicarlo. Me costó creerlo. Pensaba que era una historia demasiado pequeña, demasiado cotidiana, pero Claudia me recordó que a veces las historias más sencillas son las que más llegan al corazón. Me invitaron a una presentación, me pidieron que hablara frente a un público. Me temblaban las manos, me sudaban las palmas, pero lo hice. Conté mi historia, nuestra historia, y cuando terminé, la sala estalló en aplausos. Me sentí más viva que nunca. Esa noche, al regresar a casa, Julián me abrazó fuerte y me dijo que estaba orgulloso de mí. Y supe que no necesitaba nada más. Porque al final, el amor que habíamos construido era el legado más grande que podía dejarle. Porque, sin importar lo que viniera, ya habíamos ganado. Los meses que siguieron a la publicación del libro fueron extraños, como si de pronto alguien hubiera corrido una cortina y dejara entrar una luz nueva a mi vida. De repente me encontraba recibiendo mensajes de mujeres desconocidas, cartas escritas con una caligrafía apretada y sentida, correos electrónicos que Claudia me leía en voz alta. Eran palabras de admiración, de gratitud, de complicidad. Mujeres que decían sentirse vistas, comprendidas, acompañadas por esa historia que habíamos decidido compartir. Mujeres que me contaban sus propias batallas, sus propias renuncias, sus propias soledades. Era abrumador, pero también profundamente reconfortante. Me hacía sentir que, de algún modo, no estábamos tan solas, que nuestras historias, aunque distintas en los detalles, compartían el mismo fondo de lucha y amor. Claudia me decía que habíamos abierto una puerta importante, que habíamos puesto voz a quienes no siempre se atreven a hablar. Yo solo podía agradecer, porque nunca busqué reconocimiento, solo quería dejar algo bueno detrás de mí, algo que pudiera ayudar, aunque fuera a una sola persona. Pero la vida, siempre caprichosa, no deja que uno descanse demasiado tiempo en la calma. Una mañana de otoño, mientras recogía las hojas secas de la terraza, recibí una llamada inesperada. Era Lucía. Reconocí su voz enseguida, aunque sonaba más áspera, más cansada, más lejana. Me dijo que estaba en la ciudad, que necesitaba verme. Me pidió una cita, un encuentro, una oportunidad. Sentí que las piernas me flaqueaban. No esperaba volver a escucharla. No después de tanto tiempo, no después de aquel día en que no le abrí la puerta. Claudia me encontró sentada en la cocina, con el teléfono aún en la mano, con la mirada perdida. Me preguntó qué había pasado y se lo conté. Me escuchó en silencio, luego me ofreció un té caliente y me dijo que no debía sentirme obligada, que no tenía que aceptar nada que no quisiera. Le respondí que necesitaba verlo con mis propios ojos, que necesitaba saber si había cambiado, si al menos traía algo de verdad en su corazón.
Claudia me miró con esa mezcla de respeto y preocupación que siempre me ofrecía y me dijo que me acompañaría si lo necesitaba. Le agradecí, pero sentí que era algo que debía enfrentar sola. La cita fue en un café del centro, uno de esos lugares donde las mesas están demasiado juntas y las conversaciones ajenas flotan en el aire como murmullos inevitables. Lucía llegó tarde, vestida con ropas que parecían demasiado grandes para su cuerpo ahora más delgado, con el cabello recogido en un moño descuidado, con los ojos rodeados de sombras. Me abrazó sin convicción y se sentó frente a mí. Durante los primeros minutos solo removió su café con la cucharita, sin atreverse a mirarme de frente. Empezó a hablar de cosas superficiales, de lugares por los que había pasado, de trabajos esporádicos, de amistades que no duraban. Yo la escuchaba con una tristeza tranquila, viendo cómo se esforzaba por llenar los vacíos con palabras inútiles. Finalmente, después de muchos rodeos, llegó al verdadero motivo de su llamada. Me dijo que necesitaba ayuda. Que se había quedado sin dinero. Que no tenía dónde vivir. Que no pedía mucho, solo un techo, un poco de tiempo para recomponerse. Me miró entonces a los ojos, con una mezcla de súplica y vergüenza. Yo respiré hondo. Le expliqué con calma que no podía llevarla a casa, que no era por rencor, ni por castigo, sino porque ahora la casa no era solo mía, porque había construido un entorno de paz que no quería poner en riesgo. Le ofrecí ayudarla a encontrar un lugar donde quedarse, le ofrecí apoyarla económicamente mientras buscaba trabajo. Pero no era eso lo que quería. Lo vi en su mirada. Ella quería volver al calor de un hogar sin esfuerzo, sin compromiso, solo como un refugio momentáneo. Y supe que no podía dárselo. Me miró con rabia contenida, con una amargura antigua, como si yo le debiera algo. Me acusó de haberla reemplazado, de haber construido otra familia y de haberla excluido. Le respondí, con una serenidad que me sorprendió a mí misma, que nunca la excluí, que fue ella quien eligió alejarse, que las puertas estuvieron abiertas durante mucho tiempo, hasta que su abandono fue demasiado pesado. Que no podía cargar con su falta de amor, que no podía reparar lo que solo ella podía sanar. Se levantó bruscamente, derramando un poco de café sobre la mesa. Me dijo que no entendía nada, que siempre había sido egoísta, que nunca supe ser madre. Y se fue, sin mirar atrás. La vi desaparecer entre la gente, encogiéndose en la multitud como una figura borrosa. Esa noche, al regresar a casa, no le conté a Julián que había visto a su madre. No quise confundirlo, no quise abrir heridas que aún no entendía. Claudia me esperaba con una copa de vino y me abrazó largo rato sin decir nada. Ernesto, desde su sillón, me miró con esa expresión serena que siempre ofrecía cuando las cosas se volvían demasiado grandes para las palabras. Me senté frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Sentí una mezcla de alivio y tristeza, de cierre y vacío. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que, en algún rincón de mi alma, la esperanza nunca muere del todo. Que una parte de mí siempre soñaría con ver a Lucía feliz, plena, en paz. Pero también entendí que no podía seguir deteniendo mi vida por un anhelo que no dependía de mí. Claudia me dijo, mientras me pasaba una manta por los hombros, que estaba orgullosa de mí. Que pocas personas sabían poner límites con amor. Que no era fácil, pero era necesario. Y me prometió que nunca me faltaría un lugar, una familia, un motivo para seguir. Me fui a dormir con el corazón cansado, pero firme. Y al ver a Julián, dormido con su respiración tranquila, supe que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Los días posteriores al encuentro con Lucía transcurrieron en una calma silenciosa, una especie de tregua que la vida me regalaba tras aquel remolino de emociones. Me dediqué de lleno a las rutinas que tanto bien me hacían: preparar el desayuno de Julián, acompañarlo al colegio, recibirlo por las tardes con una merienda caliente, leerle cuentos antes de dormir. Era en esos gestos sencillos donde encontraba el verdadero sentido de todo. No necesitaba grandes triunfos, solo esa cotidianidad compartida que llenaba cada espacio de la casa con una calidez indescriptible. Claudia y Ernesto seguían siendo pilares fundamentales. Claudia no dejó de animarme a escribir, a registrar nuestros días, nuestras pequeñas historias familiares. Me regaló un cuaderno de tapas duras, con hojas gruesas y una pluma elegante, para que plasmara en él lo que quisiera. Me sentaba por las noches,
cuando la casa ya estaba en silencio, y dejaba que las palabras fluyeran sin prisa. Escribía sobre Julián, sobre la ternura de verlo dormir, sobre la forma en que arrugaba la nariz cuando algo le disgustaba, sobre su risa contagiosa, sobre sus preguntas ingeniosas. Escribía también sobre mí, sobre las memorias que me visitaban mientras lavaba los platos o doblaba la ropa, sobre los fantasmas que poco a poco habían ido soltando su abrazo, sobre las cicatrices que ya no dolían tanto. Ernesto, con su discreción habitual, fue quien primero me sugirió recopilar esos textos y convertirlos en una segunda publicación. Me negué al principio, no por falsa humildad, sino porque sentía que eran demasiado íntimos, demasiado nuestros. Pero Claudia coincidió con él. Me dijo que precisamente por eso valían la pena, porque eran reales, porque hablaban de las verdades pequeñas que sostienen las vidas grandes, porque mostraban que la familia se construye también en lo invisible, en lo que no sale en las fotos ni en las fiestas. Acepté, no sin dudas, y con la ayuda de ambos, fuimos organizando esos escritos en capítulos, en temáticas, en hilos que tejían un tapiz más amplio de lo que yo misma había imaginado. Mientras lo hacíamos, Julián se acercaba curioso, hojeaba las páginas, preguntaba por las anécdotas. Me di cuenta entonces de que ese libro no solo era para quienes lo leyeran fuera, sino también para él, para que un día, cuando fuera mayor, pudiera entender de dónde venía, cómo lo amaron, cómo lo eligieron. El colegio empezó a notificar avances sorprendentes en su desempeño. Sus maestros hablaban de su madurez, de su capacidad para entender a los demás, de su generosidad natural. Un día, la directora me llamó para contarme que Julián había intervenido en una situación de acoso escolar, defendiendo a un compañero más pequeño que era molestado. Me sentí orgullosa hasta las lágrimas. Supe que todo el amor que había recibido se estaba traduciendo en actos, en carácter, en valores. Claudia y Ernesto lo celebraron también. Le prepararon una cena especial, le regalaron un cuaderno de dibujo nuevo, lo llenaron de abrazos. No solo lo elogiaban por lo que hacía, sino por quién era. Ese niño que alguna vez fue recibido en mis brazos como una pequeña extensión de Lucía, ahora era plenamente el mismo, con su propia esencia, su propia fuerza. Cada tanto, algún conocido del pasado preguntaba por Lucía. Yo respondía con honestidad, pero sin rencor. Decía que estaba lejos, que no formaba parte activa de nuestra vida, pero que yo seguía deseándole bien. Era una respuesta sencilla, pero verdadera. Ya no necesitaba explicar, ni justificar, ni defender nada. La vida había seguido su camino, y yo había aprendido a respetar el lugar que cada uno decidía ocupar en ella. Una tarde, mientras paseábamos por el parque, Julián me tomó de la mano y me dijo que cuando fuera grande quería ser como yo. Me quedé quieta, mirándolo con el corazón en un puño. No supe qué decir. Solo lo abracé fuerte, queriendo que esa frase quedara grabada para siempre en su memoria, pero sobre todo en la mía. Porque era el mayor regalo, la mayor validación, la prueba de que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Los años siguieron sumando memorias. Celebramos sus cumpleaños con amigos, con juegos, con velas sopladas entre risas. Celebramos logros escolares, campeonatos deportivos, exposiciones de arte donde colgaban sus dibujos. Cada pequeña victoria era una fiesta compartida. Y cada caída era un motivo para reforzarle que no estaba solo, que siempre habría brazos listos para levantarlo. Claudia y Ernesto, a pesar de sus ocupaciones, nunca dejaron de priorizarlo. Cada decisión importante se tomaba en conjunto. Nunca sentí que mi voz fuera menos. Siempre me hicieron parte, siempre me escucharon. Me sentía no solo respetada, sino valorada, amada, esencial. Un día, Claudia me dijo que quería formalizar aún más nuestro vínculo. Me propuso legalizar mi adopción de Julián, compartir la custodia, reconocer por escrito lo que ya era una verdad cotidiana. No supe cómo reaccionar. Era un gesto enorme, una confianza inmensa. Me explicó que no era porque dudaran de mí, sino porque querían garantizar que, pase lo que pase, yo tuviera derechos plenos sobre él. Que ninguna circunstancia futura pudiera alterar lo que habíamos construido. Le respondí que confiaba en su criterio, que aceptaba, aunque no necesitaba papeles para saber que Julián era mío. Los trámites fueron largos, pero cada paso me hacía sentir más enraizada, más protegida, más respaldada. Cuando finalmente se firmaron los documentos,
Cuando un juez estampó su sello y me llamó madre legal, lloré como no había llorado en años. Claudia me abrazó con fuerza. Ernesto me besó la frente. Julián, sin entender del todo, me dijo que no necesitábamos sellos, que ya éramos familia. Y supe que tenía razón. Esa noche, mientras guardaba los papeles en un cajón seguro, me sentí ligera, plena, en paz. Pensé en Lucía, en la cadena de decisiones que nos habían traído hasta allí. Pensé en cómo la vida transforma las heridas en alas, las pérdidas en nuevos caminos, los vacíos en espacios que pueden llenarse de amor. Claudia me dijo, mientras brindábamos con una copa de vino, que nunca se imaginó que el anhelo de un hijo la llevaría a encontrar no solo a Julián, sino también a mí. Que yo era parte de su familia tanto como él. Que ya no podían imaginar su vida sin mí. Ernesto asintió en silencio, como siempre hacía cuando las palabras le parecían insuficientes. Me fui a dormir con una sonrisa serena. Miré a Julián, que dormía con su respiración tranquila, y sentí que el tiempo había valido cada instante. Que la espera, el dolor, la lucha, habían tenido sentido. Porque al final, habíamos logrado lo más difícil, construir una familia desde las ruinas, edificar un amor verdadero sobre los escombros de lo que no fue. Y entendí que el amor no siempre llega de la forma que esperamos. Pero siempre, si estamos dispuestos, llega para quedarse. Los años siguieron su curso, y con ellos llegó la inevitable certeza de que el tiempo deja su huella incluso en las historias más felices. Comencé a sentir el cuerpo más pesado al levantarme cada mañana, las rodillas que protestaban al subir las escaleras, las manos que temblaban suavemente al sostener la taza de té. No era tristeza lo que sentía, era una aceptación tranquila, casi natural, de que la vida avanza y no pide permiso. Pero a pesar de los achaques, mi amor por Julián no menguaba, mi deseo de acompañarlo seguía intacto, mi presencia se mantenía firme. Claudia fue la primera en notarlo. Me miraba con esa mezcla de ternura y preocupación cuando me veía tardar un poco más en doblar la ropa, cuando me ofrecía su brazo al caminar por la calle, cuando se adelantaba para cargar las bolsas del mercado. Nunca lo decía con palabras, pero su cuidado estaba en cada gesto. Ernesto, por su parte, empezó a encargarse de cosas que antes dejaban para mí, llevar a Julián a las actividades, organizar las meriendas, ayudarlo con las tareas. Yo los observaba desde la silla de la terraza, con una sonrisa serena, viendo cómo aquel niño ya no necesitaba de mis brazos para sostenerse, sino de mis ojos para sentir que siempre habría alguien creyendo en él. Julián crecía como una espiga alta y fuerte. Su rostro empezaba a marcar las primeras líneas de la adolescencia, sus pensamientos se volvían más complejos, sus conversaciones más profundas. Ya no era el niño que me preguntaba por qué el cielo era azul o por qué las abejas picaban. Ahora quería saber sobre justicia, sobre los dolores del mundo, sobre las razones por las que algunas madres abandonaban a sus hijos. No siempre tenía las respuestas. A veces solo podía sentarme a su lado, sostener su mano y decirle que, a pesar de todo, siempre había amor en alguna parte. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, Julián me confesó que había leído nuestro libro. Me dijo que al principio no entendía por qué las palabras hablaban de tanto dolor, de tanta ausencia, de tantas puertas cerradas. Pero que, al llegar al final, comprendió que esas mismas palabras eran las que explicaban por qué hoy éramos lo que éramos. Me miró con esos ojos grandes y oscuros, llenos de una madurez inesperada, y me dijo que estaba orgulloso de mí. Sentí como el corazón me latía fuerte, como si volviera a tener 20 años, como si esa frase bastara para limpiar todas las dudas, todas las culpas, todas las heridas. Claudia organizó una pequeña celebración por su graduación de la secundaria. Invitó a amigos, a vecinos, a algunos maestros que lo habían acompañado en su camino. La casa se llenó de voces, de risas, de abrazos. Yo permanecí sentada en una esquina, viéndolo recibir elogios, regalos, palmadas en la espalda. Me parecía un milagro haber llegado hasta ese momento. Recordaba con nitidez el primer día que lo sostuve en brazos, aquel bebé que me fue entregado sin ceremonia, casi como un encargo más que como un regalo. Y ahora lo veía allí, erguido, sonriente, lleno de proyectos, abrazado por una red de amor que habíamos tejido con paciencia y coraje. Esa noche, cuando la casa volvió al silencio, me acerqué a su cuarto y lo encontré ordenando sus libros. Me senté en su cama,
lo observé un rato en silencio, y luego le dije cuánto lo amaba. No usé metáforas ni adornos. Solo esas palabras, simples y directas, cargadas de todo lo que en mi vida nunca había sabido expresar tan fácilmente. Él se acercó, se inclinó hacia mí y apoyó su cabeza en mi hombro. Permanecimos así largo rato, en un silencio cálido, en una quietud que lo decía todo sin necesidad de más. Claudia y Ernesto empezaron a planear un viaje largo, querían recorrer Europa durante algunos meses. Me propusieron quedarme en la casa con Julián, asegurándome que no me faltaría nada, que podía invitar a quien quisiera, que ese espacio seguía siendo mío tanto como de ellos. Les agradecí con el alma. Sabía que confiaban plenamente en mí, que no había dudas ni temores. Julián decidió quedarse conmigo. Me dijo que quería aprovechar ese tiempo para compartir más, para ayudarme en lo que necesitara, para devolverme un poco de lo mucho que le había dado. Fue un verano hermoso. Caminábamos cada tarde por el barrio, descubríamos librerías pequeñas, probábamos cafés nuevos, nos sentábamos en la plaza a ver pasar la vida. Por las noches cocinábamos juntos, veíamos películas antiguas, compartíamos historias. Me sorprendía la profundidad de sus pensamientos, su manera de mirar el mundo, su sensibilidad hacia las injusticias. Había en él una nobleza que me conmovía, una fuerza tranquila que inspiraba. Un día, mientras acomodábamos fotografías en un álbum nuevo, me preguntó si alguna vez había pensado en volver a ver a su madre. Me quedé callada un instante. Le respondí que sí, que a veces la imaginaba, que deseaba que estuviera bien, que encontrara su camino. Pero que también entendía que no siempre las personas podían cumplir con lo que esperábamos de ellas. Me miró con ternura y me dijo que no la necesitaba, que su familia era la que tenía frente a él, que no sentía rencor ni vacío. Sentí que esas palabras eran un bálsamo, una confirmación de que no solo habíamos criado a un buen hombre, sino a un corazón libre. Claudia y Ernesto regresaron de su viaje cargados de anécdotas y regalos. Se mostraban más unidos que nunca, rejuvenecidos por la experiencia, agradecidos por todo. Me abrazaron con fuerza, me colmaron de gratitud por haber cuidado de Julián. Yo les respondí que no era un esfuerzo, que era un privilegio. Porque en esa casa, en ese amor, en esa familia, había encontrado lo que siempre había buscado sin saberlo, pertenecer. Pasaron los meses y Julián empezó la universidad. Eligió una carrera vinculada al arte, al diseño, al mundo creativo que siempre lo había atraído desde niño. Nos invitó a su primera exposición colectiva, donde colgaban 2 de sus obras. Entré al salón con los ojos húmedos, recorriendo las paredes cubiertas de colores, de trazos, de emociones. Cuando vi sus cuadros, sentí que el corazón me saltaba en el pecho. Eran intensos, vibrantes, llenos de fuerza y sensibilidad. Me acerqué, leí la pequeña ficha al pie de una de las obras y me encontré con su dedicatoria, para mi abuela Estela, que me enseñó a ver belleza incluso donde otros solo ven dolor. No pude contener las lágrimas. Claudia me abrazó por detrás, Ernesto me tomó la mano. Me sentí abrazada por la vida misma. Esa noche, al regresar a casa, encontré en la mesa un pequeño paquete con mi nombre. Era un dibujo hecho por Julián. Me retrataba sentada en mi silla favorita de la terraza, con una sonrisa serena, rodeada de plantas y libros. Debajo había escrito: "Así te veo, abuela, el corazón de nuestra casa". Lo abracé fuerte contra mi pecho y supe, con la certeza de las cosas verdaderas, que no necesitaba nada más. Porque el amor, cuando es profundo, no necesita más prueba que la mirada agradecida de quien ha crecido bajo su sombra. Los años se sucedieron con esa calma engañosa de las aguas quietas que esconden corrientes profundas. Julián continuó su camino universitario, cada día más seguro de sí mismo, cada vez más entregado a su vocación artística. Su mirada se afinó, su trazo se hizo más firme, su estilo más propio. Claudia y Ernesto no cesaban de apoyarlo en cada proyecto, en cada exposición, en cada pequeña victoria que celebrábamos como si fuera el mayor de los logros. Yo los observaba con gratitud, con ese amor silencioso que solo entiende quien ha visto crecer algo con sus propias manos. Había días en que me sentaba sola en la terraza, con una manta sobre las piernas y una taza de té entre las manos, viendo cómo el sol se apagaba lentamente detrás de los edificios.
Me gustaba escuchar la vida de la ciudad a lo lejos, los murmullos de los vecinos, las risas apagadas de los niños, las bocinas que rompían el silencio de la noche. Era en esos momentos donde más sentía el peso de la historia, el eco de lo vivido, la presencia de lo que fue y ya no volvería. Pero no era nostalgia amarga, sino una especie de paz honda, de aceptación tranquila. Claudia comenzó a hablarme más seguido de sus propios planes para el futuro. Me confesó que, ahora que Julián era mayor, pensaban en viajar más seguido, en recorrer lugares que siempre soñaron conocer. Me alegraba por ellos, pero también sentía una punzada de soledad anticipada. Sin embargo, ella insistía en que nunca me dejarían atrás, que ese hogar siempre sería mío, que nunca estaría sola. Y yo le creía. Porque los años me habían enseñado a confiar en los gestos verdaderos, en las palabras que se sostienen con hechos, en los vínculos que no dependen de la sangre sino de la lealtad. Un invierno especialmente frío, empecé a sentir un cansancio distinto. No era solo físico, era una fatiga que venía desde adentro, un agotamiento que ninguna siesta ni ninguna medicina parecía aliviar. Claudia, atenta como siempre, me llevó al médico. Me hicieron análisis, estudios, revisiones. Me hablaron con suavidad, con ese tono que los doctores usan cuando las noticias no son buenas. Escuché las palabras sin sobresaltarme, como si ya las hubiera sabido de antemano. Les agradecí su honestidad y regresé a casa con una serenidad que sorprendió incluso a Claudia. Esa noche no dije nada. Me senté en la terraza, arropada, viendo las luces de la ciudad, respirando el aire frío. Pensaba en todo lo que había vivido, en cada etapa que me había traído hasta ese momento. No sentía miedo. Solo un profundo deseo de dejarlo todo en orden, de asegurarme de que nada ni nadie quedara desprotegido. Claudia me acompañó en silencio, sentada a mi lado, compartiendo esa quietud sin interrumpirla. Al día siguiente reuní a los tres en la sala. Les hablé con calma, sin dramatismos, sin adornos. Les conté lo que me habían dicho los médicos, les expliqué las opciones, los tiempos, los cuidados. Julián se levantó y me abrazó con fuerza, sin soltarme, como cuando era niño y buscaba refugio en mis brazos. Claudia me tomó la otra mano y prometió, una vez más, que estarían a mi lado, que me acompañarían en cada paso. Ernesto asintió, con esa mirada firme y amorosa que siempre ofrecía cuando las palabras se quedaban cortas. Los meses siguientes fueron distintos, pero no tristes. Me llenaron de detalles, de gestos, de compañía. Julián venía cada tarde a mostrarme sus nuevos dibujos, a leerme fragmentos de libros que lo emocionaban, a contarme sus sueños y planes. Claudia organizaba cenas íntimas, con platos que sabía que me gustaban, con música suave de fondo, con velas encendidas que llenaban la casa de una calidez especial. Ernesto se encargaba de los trámites, de los papeles, de las gestiones necesarias para que nada me preocupara. Nunca me sentí una carga. Nunca me hicieron sentir menos. Al contrario, cada día reforzaban mi valor, mi lugar, mi importancia en esa familia que habíamos construido. Me hacían partícipe de todo, me preguntaban opiniones, me incluían en las decisiones. Y yo sabía que ese amor era el mejor legado, la mejor recompensa, la prueba de que los años no habían sido en vano. Una tarde, Julián me mostró una nueva obra suya. Era un retrato mío, sentada en la terraza, con el rostro sereno, rodeada de plantas, con un libro abierto en las manos. Debajo, había escrito una frase: ella me enseñó que el amor verdadero no pide nada, solo da. No pude evitar las lágrimas. Lo abracé largo rato, agradecida por su sensibilidad, por su mirada profunda, por su capacidad de ver más allá de lo evidente. Claudia me propuso dejar grabado un mensaje para Julián, un vídeo donde pudiera contarle lo que quisiera, para que algún día, cuando me extrañara, pudiera volver a escuchar mi voz. Acepté. Me senté frente a la cámara, lo miré fijamente y le hablé como si estuviera frente a mí, como si nunca fuera a faltar. Le conté anécdotas, le di consejos, le recordé que siempre estaría con él, que mi amor no dependía de la presencia física, que cada vez que mirara las estrellas podría pensar en mí. El día que grabamos ese vídeo fue uno de los más hermosos. No hubo tristeza, solo gratitud. Claudia y Ernesto estaban presentes, compartiendo esa intimidad sin invadirla. Me sentí plena, completa, en paz.
Los días siguieron su curso, lentos pero cargados de sentido. Julián empezó a exponer más seguido, a recibir reconocimientos, a ganar concursos. Cada logro suyo era un bálsamo para mí, una confirmación de que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Claudia y Ernesto no dejaban de recordarme que sin mí, nada de eso hubiera sido posible. Yo solo respondía con una sonrisa, porque sabía que no necesitaba más palabras. Una noche, mientras mirábamos fotos antiguas, Julián me dijo que su sueño era algún día tener hijos y que quería criarlos como yo lo había criado a él. Me tomó la mano y me prometió que nunca dejaría de contarles quién fui, lo que hice, lo que significaba. Sentí una emoción tan grande que apenas pude hablar. Le acaricié la mejilla y le dije que eso era todo lo que necesitaba saber, que mi historia seguiría viva en sus palabras, en sus gestos, en su amor. Claudia me abrazó entonces y me dijo al oído que, sin buscarlo, me había convertido en el corazón de su familia. Y entendí, en ese instante, que el amor no es solo un lazo, es una herencia invisible, una semilla que sigue dando fruto mucho después de haber sido plantada. Me fui a dormir esa noche con el alma ligera, sabiendo que todo estaba en su lugar, que cada pieza del rompecabezas había encontrado su sitio, que la vida, con sus vueltas inesperadas, había sabido regalarme más de lo que nunca imaginé. Porque al final, no importa cuánto tiempo tengamos. Lo que importa es cómo lo usamos, cómo lo damos, cómo lo dejamos en quienes amamos. Los últimos meses llegaron envueltos en una calma casi sagrada, como si la vida misma se hubiera encargado de tejerme una red invisible donde no existía el miedo, solo gratitud. Me despertaba cada mañana sabiendo que ese día era suficiente, que no necesitaba más, que cada minuto compartido con Julián, con Claudia, con Ernesto, era un regalo completo. El reloj ya no era una amenaza, sino un compañero sereno que me iba marcando el ritmo con suavidad, sin apuro, sin urgencias. Pasábamos las tardes en la terraza, mi lugar favorito, rodeados de las plantas que habíamos cuidado con tanto esmero. Julián solía sentarse a mis pies, dibujando mientras yo leía en voz alta pasajes de los libros que él mismo me pedía. Claudia se unía con una copa de vino, Ernesto traía queso y pan, y así pasaban las horas, entre palabras y silencios cómodos, entre miradas cómplices que no necesitaban explicarse. Era una familia tejida de momentos sencillos, pero indestructibles. Los médicos me seguían de cerca, pero yo sabía que sus miradas escondían la misma verdad que yo ya había abrazado. No les pedía pronósticos, no les exigía respuestas. Mi única preocupación era asegurarme de que Julián no cargara con angustias innecesarias, de que su camino no se viera empañado por despedidas tristes. Claudia me ayudó a planearlo todo, organizamos los papeles, dejamos instrucciones claras, escribimos cartas para cada ocasión importante de su vida futura. No era resignación, era amor en su forma más práctica, más consciente. Una tarde, mientras Julián colgaba uno de sus cuadros nuevos en la pared del salón, me pidió que lo acompañara a su primera exposición individual. Me tomó de la mano y me prometió que ese día sería para mí, que todo lo que había logrado era gracias a lo que había recibido en casa. Lo miré y vi en su rostro al niño que alguna vez dormía abrazado a su peluche, al adolescente que preguntaba sobre las injusticias del mundo, al hombre joven que empezaba a dejar su huella. Y sentí un orgullo tan grande que me hizo olvidar por un momento el cansancio, el dolor, la fragilidad. El día de la exposición, la galería estaba llena de gente. Amigos, colegas, profesores, curiosos. Claudia y Ernesto caminaban entre los invitados, hablando con todos, señalando los cuadros, contando anécdotas de los inicios de Julián. Yo me quedé sentada en una silla cercana a la entrada, observando cómo mi nieto saludaba, cómo recibía elogios, cómo sus ojos brillaban con esa mezcla de nervios y alegría. Cada vez que alguien me preguntaba por él, yo respondía con una sonrisa tranquila. No necesitaba palabras largas. Bastaba decir que era mi orgullo, mi historia, mi legado. Entre las obras, una destacaba por su tamaño y por su luz. Era un retrato mío, sentado en la terraza, rodeada de las plantas, con el libro abierto en las manos y la mirada serena. Debajo, un título sencillo, El corazón de mi casa. La gente se detenía a mirarlo, a leer la ficha donde Julián explicaba que esa imagen representaba el lugar donde había aprendido el amor, la paciencia, la fortaleza. Me preguntaban si era yo y asentía, con una mezcla de pudor y emoción. Esa noche, al volver a casa, Julián me abrazó largo rato.
Me dijo que, aunque su vida tomara otros rumbos, aunque un día tuviera su propia familia, nunca dejaría de volver a ese lugar, a esa casa, a esa terraza donde todo comenzó. Me acarició las manos y me prometió que cada cosa que hiciera llevaría un poco de mí. Y supe que no podía pedir más. Que ese era el amor completo, el círculo cerrado, la misión cumplida. Las semanas siguientes las viví con la serenidad de quien sabe que todo está en orden. Claudia y Ernesto me llenaban de detalles: flores frescas en la mesa, té caliente servido a tiempo, manta suave sobre las piernas. Julián pasaba cada tarde conmigo, leyéndome sus nuevos proyectos, mostrándome fotos de sus trabajos, contándome planes. Yo lo escuchaba con el alma abierta, agradeciendo cada instante, cada respiración compartida. Una noche, mientras la ciudad dormía, sentí que algo dentro de mí se acomodaba, como si el cuerpo mismo reconociera que ya no necesitaba pelear, que podía soltarse. Me levanté despacio, fui hasta la terraza, me senté en mi silla favorita y miré las estrellas. Pensé en Lucía, en su ausencia, en su silencio, pero no sentí dolor. Pensé en mi barrio antiguo, en las ventanas abiertas, en las voces de los vecinos. Pensé en Julián, en su risa, en sus pasos, en su abrazo. Pensé en Claudia, en Ernesto, en esa familia inesperada que la vida me regaló. Claudia me encontró allí, al amanecer. Se sentó a mi lado, me abrazó en silencio, y juntas vimos cómo el sol se levantaba sobre la ciudad, tiñendo de dorado los edificios, las plantas, las calles. Me susurró al oído que todo estaba bien, que todo seguiría bien. Y le creí. Cuando esa mañana me acosté, supe que era tiempo de descansar de verdad. Cerré los ojos con una paz inmensa, sabiendo que el amor que dejamos sembrado sigue floreciendo mucho después de que ya no estemos. Y que, al final, eso es lo único que importa. Porque al amar sin condiciones, al cuidar sin esperar, al dar sin pedir, uno trasciende el tiempo, las ausencias, las despedidas. Mi historia no terminó. Solo se transformó en las manos, en las palabras, en el corazón de quienes la recibieron. Porque el amor, cuando es verdadero, no muere. Solo se multiplica.